de preguntas y respuestas, que esta próxima sesión se va a enfocar a responder justamente esta pregunta de ¿es la predicación expositiva un fenómeno moderno, algo que se puso de moda ahora y que va a pasar, como todas las cosas que vienen y van, o es algo que está relacionado con las escrituras mismas y que entonces son parte de la vida del pueblo de Dios hasta el final del tiempo? Y lo que yo voy a demostrar hoy es que es justamente lo segundo, que si vos has sido llamado con este más alto llamado del que escuchábamos recién, y vos sos un predicador de la escritura, y si lo estás haciendo de una forma fiel y con las herramientas que tenés, te estás esforzando para predicar la palabra y no tus propias ideas, tenés que saber de que vos estás asociado a una línea muy larga de hombres que han estado en esos zapatos y que han tomado su lugar en la historia de la predicación. Y que hoy, en esta generación, el Señor levanta a obreros que hagan eso mismo. Y cuando vos mirás para atrás, vos tenés que verte unido a toda esa historia. Tenés que sentirte acompañado, no estás solo. No sos el único que hoy lo hace, aunque a veces se sienta así, aunque a veces sientas que esto no es valorado o no es tal vez el método que todos están aplaudiendo alrededor, pero tenés que mirar la historia del pueblo de Dios y sentirte acompañado por los gigantes que han tenido un lugar en edificar la obra del Señor por medio de la predicación. Y claro, esta historia no comienza con la iglesia. Esta es una historia aún mucho más larga. Desde el comienzo de la historia del mundo encontramos predicadores. Em, lo que quiero hacer en este tiempo que vamos a pasar juntos ahora es hacer un recorrido por algunos de estos grandes predicadores de la historia. Y no tenemos tiempo para ver todos, obviamente, ni para ver todos los ejemplos en estos hombres, pero voy a elegir 4 pasajes. Acá tenemos un ejemplo de predicación expositiva temática, ¿sí? Porque no vamos a estudiar un solo pasaje, vamos a estudiar 4, y espero poder representar a estos 4 pasajes de una forma honesta, de acuerdo a lo que estos pasajes están diciéndonos. Pero los elegí porque todos tienen que ver con este tema de la predicación bíblica modelada por predicadores bíblicos. Este es el título del sermón, de la predicación ahora, ¿sí? Predicación bíblica modelada por predicadores bíblicos. El primer pasaje está en Deuteronomio capítulo 1. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir ahí. Y déjenme ponerles en el contexto de este texto. Aunque este libro lleva el nombre de Deuteronomio, que en griego se podría traducir la segunda ley o la repetición de la ley, es un muy mal nombre para este libro. Este nombre no se lo puso Moisés, este nombre se lo pusieron o quedó instalado en relación a este libro en el tiempo en que se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, en la Septuaginta, unos 200 años antes de Cristo. Hasta ahí este libro nunca se conoció como Deuteronomio. Los judíos no pensaban con este nombre este libro. Y no representa lo que este libro es. Este libro no es la segunda ley ni la repetición de la ley. Lo que este libro es la predicación de la ley. Lo que tenemos registrado en este libro, de hecho, son 3 predicaciones que Moisés va a dar de manera oral en los últimos momentos de su vida y que después él los va a registrar, él los va a pasar a un libro. Y nos quedaron a nosotros estas 3 grandes predicaciones de la historia del pueblo de Israel en la palabra de Dios, inspirada. Ya desde ahí tenés que entender el valor que Moisés le daba a la predicación. Acá está un hombre de 120 años que sabe que no va a entrar a la tierra, el pueblo está ahí, ya llegaron a la frontera, Dios le dice a Moisés que él se va a despedir del pueblo y que no va a entrar, y él va a pasar sus últimos momentos haciendo lo que cree que el pueblo más necesita. Él les va a predicar. Él sabe que este es un momento crítico.
38 años antes habían estado en este mismo lugar. Y el pueblo, por rebeldía a Dios, en incredulidad, había decidido no entrar a la tierra. Y ahora de nuevo estamos acá. Y Moisés sabe el peligro de que el pueblo dude de Dios y que de nuevo en cobardía se aleje del propósito de Dios para ellos. Y Moisés sabe que él no va a poder acompañar al pueblo a la entrada a la tierra, así que lo que hace es predicar estas 3 predicaciones, confiado en que Dios va a usar esta predicación para confirmar en el corazón del pueblo esta determinación de entrar a la tierra y obedecer a Dios y ver por la fe la conquista de esta tierra. Y que Dios cumpla en ellos todas las promesas que les había hecho desde generaciones pasadas. Así que quiero que leamos los primeros 5 versículos de este libro porque tenemos acá la introducción a estas predicaciones. No vamos a estudiar la predicación en sí, eso nos llevaría mucho tiempo. Cuando hace algunos años el Señor me puso en mi corazón el poder estudiar todo el Pentateuco, así que yo prediqué todo el libro de Deuteronomio, versículo por versículo. Me llevó 8 años predicar Génesis hasta Deuteronomio, los domingos en la iglesia, versículo por versículo, ¿sí? Así que no vamos a predicar todo Deuteronomio, pueden buscarlo ahí en YouTube y escuchar las predicaciones después. Pero quiero ver la introducción porque nos va a dar un pantallazo de lo que Moisés creía de la predicación y de cómo Dios usa la predicación en la vida de su pueblo. Así que elegí 4 personajes, 4 pasajes que nos van a mostrar este legado que hoy nosotros recibimos y que somos responsables de mantener y llevar a la próxima generación. El primer punto, primer legado, voy a llamarlo así, Moisés, un predicador fiel para un momento determinante. Moisés, un predicador fiel para un momento determinante. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Así que leamos los primeros versículos. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Y ahí empieza su predicación. Ahora, Moisés va a ser entonces un predicador fiel para un momento determinante. Este momento es un momento en donde se divide la historia. Este es el momento clave para esta nación. ¿Va a obedecer o no a Dios? ¿Va a entrar a la tierra o no? Y en este momento clave lo que esa nación necesita es a un predicador, un heraldo de Dios, un vocero que hable de acuerdo a las palabras de Dios, todo lo que Dios le ordenó decir. Y él, siendo fiel a esa predicación, va a ser usado por Dios para guiar a la nación en este momento crítico. A veces no dimensionamos la trascendencia que tiene una predicación y cómo Dios usa este evento para dirigir la historia del mundo, la historia de las naciones, la historia del pueblo de Dios. Y no sé si te diste cuenta, pero vos estás viviendo en un momento determinante. Vos estás viviendo en un momento en donde la historia está llegando a su clímax. Vos estás viviendo en un momento en donde las oportunidades para el avance del Evangelio están en un punto en donde la predicación fiel de hombres puede marcar la historia y la diferencia para naciones enteras. Y no estoy exagerando. Así como Dios usó en el pasado hombres como Juan Knox, que dijo, dame Escocia o me muero. Nuestro mundo necesita hombres apasionados por la palabra, que confíen en el poder de la palabra
y que entiendan que están viviendo en momentos críticos y que crean que Dios usa la predicación para cambiar la trayectoria de la historia. Y esto es lo que Moisés va a hacer. Así que arranca ahí en el versículo 1 con estas palabras. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Estas son las palabras, es como las comillas que se van a abrir, en donde todo lo demás son las palabras textuales que Moisés dijo. Así que vos ves a Moisés predicar y después se va a copiar todo lo que él dijo palabra por palabra. Así que lo que tenemos acá es literalmente una predicación. Y el que va a hablar es Moisés. Yo te mencioné en la predicación anterior que el predicador y la predicación son inseparables. Y que Dios usa hombres para predicar su palabra. Cuando a veces yo enseño predicación expositiva en el contexto de nuestra escuela y hay jóvenes preparándose, aprendiendo, y una de las preguntas clásicas es, ¿cuánto tiempo te toma prepararte para la predicación? Y entonces parece que eso es un determinante, ¿no? De cuán fiel sos a la escritura. Y bueno, vos le vas a decir cuánto tiempo estudiás, pero quiero que pienses en la predicación de una manera distinta. Uno no toma 10, 12, 15, 20 horas para predicar, para prepararse para la predicación. Dios toma toda tu vida para prepararte para la predicación. La predicación no es solamente el resultado de tu tiempo con ese texto en esos momentos de estudio para este domingo. Porque todo lo que vos estás ahora haciendo, las herramientas que estás usando, la forma en la que Dios está obrando en tu corazón, cuánto vos conocés a este pueblo, la situación que está viviendo tu iglesia, todo eso es parte de lo que Dios preparó para que en este momento un hombre se pare y pueda decir sus palabras a este pueblo y él las use para traer avivamiento. Entonces, si vos mirás la historia de Moisés, él va a predicar la predicación más importante de toda su vida en las últimas semanas antes de morir. Cuando vos estás leyendo Deuteronomio, no pasó mucho tiempo, no sabemos si son días o semanas, pero no fueron meses. A lo sumo fueron 3 semanas antes de morir que él hizo esta predicación. ¿Sí? La predicación más importante de toda su vida fue esta. ¿Sí? Y Dios preparó a este hombre para este momento. ¿Se acuerdan cuando Moisés salió de Egipto? O cuando Moisés tenía 40 años y él mató al egipcio pensando que el pueblo de Israel le iba a reconocer como su libertador y después los judíos le dieron la espalda. De ahí, pensá todo lo que transcurrió hasta este momento en donde todo el pueblo de Israel está escuchando a Moisés y está tomando lo que él está diciendo como las palabras de Dios mismo para ellos. Pasaron muchas cosas en esos 80 años. Moisés tuvo que aprender lecciones en el desierto, cuidando ovejas. Moisés fue llamado por Dios y traído de vuelta y enviado. Y ahora con una vara Dios va a respaldar el ministerio de Moisés hasta el punto en donde Israel no tenga ninguna duda que este hombre es un vocero de Dios, representa a Dios. Y aunque hubo tensión, hubo envidias, hubo conflictos en Israel, para este momento ya nada de eso hay ahí. El pueblo de Israel ve a Moisés como el hombre indiscutido que Dios ha elegido para guiarles. Entonces, ¿cuánto peso crees que tienen las palabras que Moisés va a decir? ¿Pensás que sería lo mismo que yo hubiese dicho estas palabras, aunque hubiesen sido exactamente las mismas, a que Moisés las diga en esos días antes de su muerte, después de estos 80 años y estos 40 años de peregrinaje y todo lo que Dios hizo en su vida? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, vos tenés que ver la preparación para la predicación a largo plazo. Aún las dificultades ministeriales que llegan a tu vida, las pruebas, las debilidades físicas, tu preparación, las herramientas, las relaciones que vos tenés, todo eso es parte de un collage que Dios está formando, que está puesto en tu espalda cuando vos te parás para predicar cada domingo. Y quién sabe cuál va a ser la predicación más importante de toda tu vida. ¿Quién lo podría predecir?
¿quién podría saber para qué me está preparando el Señor? Pero el punto es este, la predicación es el instrumento de Dios. El predicador es la herramienta que Dios prepara para hacer esta actividad de la predicación. Y Moisés es un ejemplo tremendo de esto, ¿no? Estas son las palabras de Moisés. Y el pueblo de Israel entiende muy bien quién es Moisés en este momento. Y va a hablar delante de todo Israel. Tenemos que interpretar esa expresión tal vez con representación de todo Israel, porque hubiese sido imposible que un hombre, por más voz fuerte que tenga, que le hable a 2 millones de personas. No es físicamente posible. Entonces probablemente tenemos a los líderes de la nación de Israel representados y ellos van a escuchar y lo van a llevar a sus familias, a sus grupos. Da algunos detalles del escenario en donde se va a hacer esta predicación y que son parte de esta predicación también. La predicación no es solamente el contenido, ¿no? El escenario es parte también. Hay momentos que son críticos, que son culminantes. Hay momentos en donde el hombre de Dios se debe parar con la autoridad de Dios para hablar en esta situación, para poder traer la luz de la verdad de Dios a este momento. Y entonces, ¿cuál era la situación ahí? Miren, entre paréntesis, me acuerdo, yo estudié en una escuela que lleva el nombre de un gran predicador del siglo XX, se llamó W.A. Criswell. Y Criswell era un pastor de una iglesia bautista que vivió en una época muy tensa en donde el liberalismo estaba creciendo rápidamente en Estados Unidos y ganando el control de la Convención Bautista del Sur, que es la denominación más grande del mundo de iglesias evangélicas. Hoy tiene sus propios desafíos la Convención Bautista del Sur, pero en su época estaba esta tensión, ¿van a ganar los liberales o los conservadores? Y este hombre, Criswell, era un hombre anciano, de muchos años, había sido el presidente de esta organización 2 veces, y llegó el día donde se iba a votar quién iba a ser el próximo presidente. El hombre que tenía más posibilidad de llegar a ser el próximo presidente de toda la convención era un liberal. La noche antes de la votación, él se para en la convención bautista con pastores que representan a toda la convención de todo el país y de otros lugares, y él les va a predicar un sermón. ¿Y cuál es el título del sermón? En inglés es Whether we live or we die. Y la traducción sería ¿vamos a vivir o morir? Esa es la traducción. Ese fue el título del sermón. Y él lo que les dijo es, este es el momento, este es el punto, esta es la decisión. Hoy va a vivir o va a morir esta denominación en base a la decisión que tomemos mañana. Y él les predicó un mensaje tremendo en cuanto a las escrituras y la autoridad de las escrituras. Al día siguiente se dio vuelta la votación y eligieron a Adrian Roger como el próximo presidente de la Convención Bautista, ¿sí? Un hombre conservador. Hay momentos críticos, ¿no? Hay momentos donde hay que pararse y hablar la palabra de Dios en una situación donde va a marcar la diferencia en el futuro de una iglesia o de una denominación o de una nación. Y mirá la situación en donde estaba Israel acá. Dice, habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto. O sea, todavía no habían entrado a la tierra, pero estaban en el borde, al lado del Jordán. Este es el límite. En el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot. Hay una expresión ahí que es un poco confusa, porque dice frente al Mar Rojo. Y vos decís, pero el Mar Rojo queda en otro lugar. ¿Cómo van a estar el frente del Jordán y el frente del Mar Rojo a la misma vez? Bueno, el título Mar Rojo probablemente no está traducido de forma acertada. Es un título que puede referirse a otras zonas pantanosas, el Mar de las Cañas. Entonces creemos que la gente que leyó esto entendía que se estaba refiriendo a una zona cercana al río Jordán. Ahí es donde ellos están. El versículo 2 dice que había 11 jornadas desde Horeb, desde el monte Sinaí, camino del monte Seir hasta Cades Barnea. O sea, están ellos en el mismo lugar donde el pueblo antes se había rebelado contra Dios. Y dice que toma 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta acá, pero el próximo versículo dice que aconteció que a los 40 años, en el 11º mes, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas. 40 años, el recorrido que hubiese tomado 11 días. ¿Qué pasó? Todos sabemos lo que pasó. Israel fue incrédula
y Dios disciplinó a Israel, y toda la generación anterior había muerto. Así que ahora Moisés está con una nueva generación, la generación de, de los hijos de aquellos que habían sido rebeldes. Y entonces Moisés lo que va a hacer es hablar todas las cosas conforme a lo que Dios le había mandado acerca de ellos. La tarea del predicador es interpretar el sentido de la revelación de Dios para dársela a un pueblo que no es la audiencia original, ¿no? Y aplicarla ahora a ellos. Aunque Dios no se lo dijo directamente a ellos, las verdades que Dios dijo se aplican a ellos, ¿no? Esa es la tarea de un predicador. Y eso es lo que está haciendo Moisés acá. Porque cuando Dios le dio la ley al pueblo en el monte Sinaí, no era esta gente, eran sus padres. La ley no fue dada a ellos de forma directa, pero claro que les afecta a ellos. Ahora son la próxima generación y lo que va a hacer Moisés es tomar la revelación escrita que ya fue dada por Dios a otra generación y entendiendo el sentido de la escritura, ahora predicársela a esta nueva generación para decirles cuál es la responsabilidad que ellos tienen frente a esa verdad que Dios dijo 40 años antes. ¿Sí? Y esto es lo que hace el predicador. Esto es lo que está haciendo Moisés. Este es un predicador de las escrituras. Y es lo que dice esta introducción, es que todo lo que tenemos es una predicación fiel, porque Moisés habló todas las cosas, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Este es nuestro modelo. Este es nuestro legado. Un hombre que acá no va a inventar nada. De hecho, en este primer sermón, vos notás la estructura en la que Moisés va a avanzar. Muy parecido a lo que sería una predicación de nuestro tiempo. Si vos estudiás esta primer predicación de Moisés, él va a dar una introducción histórica y va a contar cómo llegamos hasta el punto en donde Dios nos va a dar la ley. Y después de esa introducción histórica, Moisés va a leer el texto. ¿Y cuál es el texto? Los 10 mandamientos. Le lee los 10 mandamientos y después divide su predicación en 2 puntos. Amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerza y amar al prójimo como a ti mismo. Y Moisés predica todos los 10 mandamientos en estas 2 categorías, no solo leyéndoselas al pueblo, sino aplicándoselas para que vean cómo esto impacta la vida de la nación hoy. Es una predicación fenomenal, es una predicación digna de ser estudiada como un patrón, un modelo. Las cosas no las inventamos nosotros, de cómo predica un vocero de Dios. Moisés va a hablar conforme a todas estas cosas. En el versículo 4 se nos da otro detalle de esta predicación, cuando dice, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Lo que Moisés va a hacer ahora es llamar al pueblo a confiar en Dios. Pero tiene ahí a la mano la situación de que acaban de tener una gran victoria. Una victoria milagrosa contra estos reyes poderosos que anticipa ahora la victoria que ellos van a tener en Israel. Después que derrotó al rey, entonces de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, él va a hablar estas palabras. Él lo hizo entonces, versículo 5, de este lado de Jordán, en tierra de Moab. Escuché esta última expresión. Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Moisés, ¿qué va a hacer ahora? Lo dice este texto, ¿no? Él se propuso y él se determinó declarar esta ley. No es una segunda ley, no es la repetición de la ley, es la predicación de la ley. Y uso un término muy claro acá, ¿no? Porque la palabra es, Moisés resolvió declarar. En el hebreo, esta palabra declarar es una palabra que tiene que ver con luz, con claridad, ¿no? Ahí en Deuteronomio 27:8 se usa esta misma palabra en este contexto. Dice Deuteronomio 27:8, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley.
esa expresión muy claramente es la forma del traductor de reflejar el sentido de esta palabra en ese contexto. Muy claramente, que se vea, que se entienda. Así que hay una razón por la que nosotros describimos la predicación bíblica con este adjetivo, expositiva. Porque refleja el sentir de las escrituras en cuanto a lo que es la predicación. ¿Qué es predicar? Es aclarar. Es que se pueda ver con luz, con claridad, lo que Dios dijo en su palabra. Así que la responsabilidad de Moisés estaba por terminar. Él va a morir, él no va a poder entrar a la tierra, pero su tarea aún no terminó, porque él lo que entiende que tiene que hacer es aclararle al pueblo lo que Dios pide de ellos. Lo que ellos vayan a hacer con eso ahora va más allá de su poder y su capacidad. Él está a punto de morir. Pero esta sí es su responsabilidad, que ellos lo entiendan. El predicador puede estar cargado con el pecado, con la incredulidad, con la apatía, con la dureza del corazón. Pero cuando termina la predicación, hay una sola pregunta que él se va a hacer. Es cumplir mi tarea de aclarar lo que Dios pide de la iglesia. Si él cumplió con esa tarea, entonces él baja con un corazón satisfecho, agradecido al Señor y gozoso, con la paz de saber, cumplí con mi misión. Su misión es esta. Él no puede cambiar los corazones. Su tarea es aclarar. Así que él toma ese pacto antiguo y lo predica a esta nueva generación. Así que Moisés, un predicador fiel para un momento determinante. Esto es lo que Dios te llama a hacer a vos. Este es tu legado. Esto está en tus genes. Esto es lo que Dios puso en tu vida para que vos puedas también ser su vocero para este mundo. Un hombre que tiene un mensaje que es poderoso y que Dios te prepara para poder usarte como Él lo quiere hacer en tu tiempo. Segundo, vamos a ir al pasaje de Esdras. Cuando lo citó Daniel es el temor de todo predicador, ¿no? Que te usen el pasaje que vos ibas a predicar. Pero fue solo un ejemplo, así que tenemos todavía un poco más de jugo que sacarle a este texto. Es un pasaje conocido para todos, ¿sí? Pero déjenme hablar ahora de Esdras como un predicador fiel para un avivamiento necesario. Esdras, un predicador fiel para un avivamiento necesario. Así que era el año 458 a.C. Y Esdras, un hombre que va a ser usado por Dios para traer uno de los grandes avivamientos de la historia, va a aparecer acá como el personaje principal de una historia apasionante, en la que Dios va a restaurar, como si fuese a hacer una resurrección. Dios va a hacer que un pueblo que había sido disperso, que había sido llevado y había perdido su tierra, ahora no solamente vuelva a su tierra, sino que vuelva a arraigarse en esa tierra, a establecer una identidad y vuelva a revivir, literalmente. Y esto Dios lo va a hacer a través de un predicador, un hombre que va a hablar la palabra de Dios en un momento muy especial de la nación. Y él va a traer uno de los grandes avivamientos de la historia. Así que cuando vos lees el libro de Esdras, notás que Esdras va a enfocarse en dos prioridades. La reconstrucción del templo, que es por lo que muchas veces lo conocemos, pero la segunda prioridad es este avivamiento espiritual en la nación de Israel. Él quiere reactivar la vida de la nación y volver al celo por cumplir la ley. Llegamos al capítulo 7, que ya estamos en esta segunda parte del libro, y se nos dice entonces en el versículo 10, porque Esdras
había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus escritos, sus estatutos y decretos. Así que Esdras va a ser el patrón de un predicador. Y vos me decís, Matías, pero Esdras no es un predicador, él es un escriba. Y nosotros ya no somos escribas, estamos en otra época. ¿Saben que hace un par de semanas estábamos estudiando Mateo 13 en nuestra iglesia y me topé con un pasaje que me hizo pensar en algo que nunca había pensado de esta manera? Cuando Jesús termina las 7 parábolas de los misterios del reino, él dice, por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Ahora, Jesús en su ministerio tuvo dentro de sus mayores enemigos los escribas. Y ahora Jesús está hablando de sus discípulos y le está llamando a ellos escribas. Y cuando él habla de los misterios del reino, él está hablando de la era que está comenzando frente al rechazo de Israel. O sea, él está hablando de la era de la iglesia. Él está hablando que los siervos de Cristo, los que están llevando adelante la tarea del reino, son escribas, son los nuevos escribas. Los antiguos escribas fracasaron porque ellos torcieron el sentido de la ley y usaron la ley para sus propios intereses personales, rechazaron el mensaje del reino y ahora están descalificados, ellos no son referentes. El pueblo de Israel ha sido confundido, esclavizado, llevado al tropiezo por estos pseudo líderes. Así que ahora Dios levantó una nueva generación de escribas. Y lo llama así, todo escriba docto, todo escriba que ha sido discipulado en el reino de los cielos. Es como un hombre que saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas, las cosas del Antiguo Testamento y las cosas nuevas que Jesús les enseñó. Y él las une para explicarle al pueblo la verdad. Así que si nunca pensaste de vos mismo como un escriba, tenés que hacerlo, porque así es como Cristo te llama. Un escriba discipulado por Cristo. ¿Y qué hace un escriba? El escriba es el experto en la ley de Dios. En el Antiguo Testamento eran los que copiaban la ley, pero más que copiar, ellos eran los que entendían la ley. La gente venía a consultarles a ellos. Ellos eran los que determinaban lo que la ley decía, porque la conocían de pie a cabeza, cada letra, cada marca. Ellos eran los escribas y hoy Dios llama a su pueblo a ser esta nueva generación de escribas, hombres que conozcan las escrituras y que sean los expertos en las escrituras y que puedan aplicar las escrituras a la necesidad de cada momento, sacando lo viejo, lo nuevo del tesoro que ellos han acumulado de acuerdo a la situación, y esto sirva para alimentar, para cuidar, para nutrir, para dar lo que cada persona necesita, como un padre que saca de ese tesoro lo que su familia necesita. Y acá tenemos entonces un modelo para los escribas de nuestro tiempo. ¿Cómo es un escriba fiel? Y describe acá este pasaje a Esdras como un hombre que había preparado su corazón para estas tres cosas, ¿no? En esta primera expresión, preparar el corazón, uno nota que hay una actitud de Esdras hacia la escritura y una decisión que él había tomado. Más que una decisión, una determinación que aún estando en el cautiverio, lejos de Israel, sufriendo las consecuencias del pecado, él hizo de la escritura el centro de su vida. Hoy en el tiempo, o en la predicación anterior, le cité el Salmo 119, si lo quieren abrir ahí. Salmo 119, versículo 106. Mirá cómo el salmista habla de esta determinación de ser un hombre de la palabra. Salmo 119, 106. Dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Toda esta estrofa gira alrededor de esta determinación del salmista a mantenerse fiel a la escritura. Pero me llama la atención la expresión, lo juré. Y uno dice, pero es pecado jurar, ¿no? Bueno, es pecado, Jesús dijo, no juréis, porque el juramento de los hombres representa su vida de engaño. Porque la idea es que si vos tenés que jurar,
Ahora, te prometo que esto es verdad. Lo que está queriendo decir es que todo lo demás que decís no es verdad, ¿no? O sea, si vos sos un hombre de verdad, no hace falta que jures nada. Lo que vos decís es y no hay duda. Nada se va a cuestionar y vas a hacer todo lo que decís. No hace falta jurar nada. Entonces, cuando hombres juran, ya sabes que son mentirosos. ¿Sí? Eso es lo. Entonces, tenés que dudar de lo que te están diciendo. Entonces Jesús dice, no juren ustedes que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pero que tenés un hombre que jura. ¿Por qué jura este hombre? No es porque este hombre es un mentiroso tratando de hacernos creer que él va a hacer algo, sino porque él está haciendo un pacto con Dios. Él está haciendo un pacto frente al pueblo de Dios, ligando su alma a un compromiso para que él no tenga la chance de abandonar la escritura. Claro, el Antiguo Testamento nos advierte a no hacer juramentos rápido, para no quedar atados a nuestras palabras, pero también nos anima a jurar y cumplir lo que juramos. Hay veces donde vos tenés que ligar tu alma con juramentos. Y este es uno. Juro que voy a ser fiel a las escrituras hasta el final. Ahora vos decís, pero qué orgullo es ese, ¿no? ¿Quién sabe lo que va a pasar en el futuro? ¿Vos creés que vos podés mantenerte fiel por tus propias fuerzas? Mirá lo que dices, ya me fui del salmo. Arranca, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré, ratifiqué que guardaré tus estatutos. Versículo 108. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Señor, este es mi juramento. Mi deseo es que tú tomes este juramento para que tú me enseñes a vivir de esta manera. Este es un hombre que está comprometido con la escritura, pero que depende en la gracia de Dios para que Dios se agrade de este deseo de su corazón y Dios le conceda poder vivirlo hasta el final. No es un hombre autosuficiente, no es un hombre soberbio, es un hombre comprometido. Y esto es lo que es Esdras. Este es el cuadro de un escriba fiel. Es un hombre que ha jurado que la escritura va a ser el faro de su vida, es la lámpara que le va a guiar en todo momento. Él va a estudiarla, escudriñarla, vivirla y enseñarla, lo que va a decir después, ¿no? Pero todo nace de este compromiso con la escritura. Voy a ser un hombre de la palabra. Lo próximo, entonces, este propósito, ¿hacia qué se comprometió? Dice, para inquirir. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con su deseo de beneficiarse él primero de la escritura y de él entenderla y de él poder vivir de acuerdo a las escrituras. Él se había propuesto entonces inquirir. En segundo lugar, él se propuso cumplirla. Él la va a escudriñar como la fuente de sabiduría, como el lugar donde está el tesoro para él. Y en segundo lugar, él se va a inclinar a la autoridad de la escritura. Entonces, él va a proponerse cumplirla. En tercer lugar, entonces se va a dedicar a enseñarla. Claro, él va a ser usado como un instrumento para el avivamiento, pero esto fue el resultado de cosas que pasaron mucho tiempo antes y en el transcurso de mucho tiempo que preparó a este hombre para que cuando su boca se abra tenga ese tesoro del cual le iba a sacar para poder dar al pueblo la verdad de la palabra de Dios. Entonces él preparó su corazón para escudriñar, o sea, para investigar, para entender la palabra. Esto tiene que ver con interpretación. Se somete a la autoridad de la escritura para cumplirla y entonces después para enseñarla y proclamarla. Este último compromiso de ser un vocero de Dios, no quiero menospreciar la importancia que tiene, porque vos entendés el compromiso que implica pararte frente al pueblo de Dios y decir, así dice el Señor. ¿Se acuerda que Santiago dijo, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que tendréis mayor condenación?
Vos entendés que el Señor va a pedirte cuenta por cada palabra que vos digas durante toda tu vida. Y de estas palabras que dijiste en su nombre, ¿cuántos hay? Encontramos en las Escrituras para aquellos que hablan en nombre de Dios cuando Dios no les envió a hablar. Y los juicios que van a venir sobre esas personas. ¿Cuánto juicio para los hipócritas que van a enseñar pero no van a vivir lo que ellos están enseñando? ¿Cuánta responsabilidad? Entonces, alguno podría pensar, bueno, entonces yo no quiero ese rol, que otro me enseñe. Yo voy a servir, yo voy a ayudar, pero no voy a ponerme ahí para recibir más juicio de parte de Dios. ¿Por qué Esdras propuso en su corazón enseñarle al pueblo sabiendo lo solemne, lo importante que era esta tarea, lo peligrosa que era esa tarea? Es que él entiende que la Escritura es lo único que puede afirmar a esta nación. Es amor, es compasión. Él no está ahí promoviéndose a sí mismo en esta función. Él ha estudiado la Escritura y él entiende la carga y la responsabilidad. Pero frente a esa responsabilidad, él la abraza. Y él dice, yo quiero ser el instrumento de Dios para el avivamiento en esta nación y Dios lo va a usar. Entonces vemos en Esdras este cuadro de un predicador expositivo. Estas son las marcas de las que hemos estado hablando desde el comienzo. Quiero pasar al Nuevo Testamento ahora y abran sus Biblias en Mateo, capítulo 3. Y quiero que veamos a Juan el Bautista como un predicador que va a tener su ministerio en medio de la transición de lo antiguo a lo nuevo, ¿no? Y yo nombré a Juan el Bautista, un predicador fiel para una confrontación valiente. Un predicador fiel para una confrontación valiente. Jesús dijo de Juan el Bautista estas palabras: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. A Juan se lo va a describir como el más grande de todos los profetas. Un profeta es un vocero de Dios, que en el Antiguo Testamento recibía revelaciones directas de Dios. Pero su función era proclamarlas abiertamente. A veces pensamos que el profeta hablaba de cosas futuras, pero la verdad es que la mayoría de los profetas y la mayoría de sus profecías tenían que ver no con el futuro, sino con el presente, con el estado actual de la nación. Y eran exhortaciones a la obediencia, a la santidad, a la fe. Entonces, como si fuese a ser un predicador del tiempo antiguo, donde el canon todavía no estaba completo, estos profetas eran heraldos de Dios, eran voceros. Y Juan se lo describe acá como el mayor de todos los profetas. Es el mayor porque Juan tuvo un lugar especial en la historia de la profecía. Juan no solamente fue un profeta que profetizó en nombre de Dios, sino que fue un profeta que otros profetizaron en cuanto a él, lo cual no es nada común, ¿no? Hombres como Malaquías hablaron de la llegada de Juan y del lugar que él iba a tener. Entonces Juan, como un profeta especial, no solamente él habla en nombre de Dios, sino que Dios habló por otros profetas acerca de él antes que él naciera. Por eso es tan importante. Y también Juan tiene un lugar clave en la historia de la redención porque él va a ser de todos los profetas el que va a señalar y va a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los profetas vieron a la distancia y Juan lo va a presentar. Su rol es clave y por eso Jesús habla de esta forma de él. Entonces, Juan, el más grande de todos los profetas, quiero que lo veamos como un modelo de lo que es un predicador. A veces nosotros elegimos referentes de cómo se ve un predicador ideal. Y bueno, a veces tiene que ver con gustos, a veces con impresiones que has generado, con comentarios que otros te han hecho de estas personas, y tenés tus ídolos, ¿no? Acá tenés al hombre que Jesús dice que es el más grande profeta de todos los tiempos, ¿sí? Hasta Cristo. Así que vale la pena que lo miremos a él como un referente. ¿Cómo se vería un patrón? Si yo vería a Juan
¿Qué lo hizo grande? Aparte del lugar que tuvo, quiero que veas otras descripciones que se hacen de Juan. Y este pasaje es uno de los pocos en donde se habla de Juan. Y dice en el versículo 1, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este es un personaje único. Esta no es la clase de hombre que se haría popular en nuestro tiempo, ni la que muchos querrían ver como su modelo y su referente. De hecho, cuando vos mirás a Juan, parece que él hace todo al revés de lo que habría que hacer si vos querés tener un ministerio exitoso, ¿no? Pero Juan es visto por Cristo como el más grande de todos los profetas, de todos los tiempos. Así que arranca en el versículo 1, entonces, diciendo que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Se acuerdan que él ya sabía quién él era? Porque el ángel le había dicho a su papá quién era este niño que estaba naciendo. Y él sabía quién era el Mesías, porque María había venido a visitar a su mamá y sabía que ahí en el vientre estaba creciendo este niño. Así que Juan creció escuchando a sus padres contarles las historias del Antiguo Testamento y señalarle en el Antiguo Testamento: este sos vos, de vos hablaron estos profetas. Pero este hombre que se está preparando sabe que Dios le va a usar de esta manera, pero no sabe en qué momento lo va a hacer. Así que él decide salir al desierto de Judea y vivir como vivieron muchos ascetas antes de Juan. Hombres que para apartarse de la corrupción de Israel decidían salir al desierto y vivir vidas en general solitarias, pero reuniéndose regularmente para practicar ritos de purificación y lavamientos y para estudiar las Escrituras. Ahí al lado del Mar Muerto hay un sitio arqueológico muy famoso en donde se reunían estos ascetas a estudiar las Escrituras. Se llama Qumran, ¿sí? Y tal vez se acordás de que en Qumran, estos hombres que escribían y copiaban y estudiaban las Escrituras, cuando ya se gastaban sus rollos, no los podían tirar. Esta era la palabra de Dios, así que ¿qué hacías con un rollo todo manchado, roto, gastado? Lo que hacían era llevarlo a las cuevas de esa zona, meterlos en jarrones y dejarlos ahí, sin saber que 2000 años después, estos rollos se iban a convertir en el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos, en su impacto para lo que implicaba haber encontrado este descubrimiento, estos rollos. Porque estos rollos lo que hicieron fue retroceder el reloj cronológico y ubicarnos en los manuscritos disponibles a muy poco tiempo de los autores originales. Y eso trajo una confirmación a la veracidad de las escrituras y a la precisión de las escrituras tremendo, ¿sí? Ahí en Qumran, en esa misma zona, Juan vivió
por algunos años. Y él leía las Escrituras. ¿Saben cuál era el libro preferido de los ascetas que vivían ahí? Era el libro de Isaías. De hecho, si vos viajás a Israel hoy, podés visitar un museo que se llama el Museo del Libro, que es una construcción que está hecha en forma de vasija gigante, en donde tienen en exposición un rollo que mide 8 metros de largo, que es el rollo de Isaías. Y los ascetas leían este libro porque esperaban que el Mesías llegue en cualquier momento y limpie la nación de toda la corrupción y traiga la restauración y el reino anunciado. Y llama la atención que cuando aparece Juan y empieza a predicar, él cita constantemente del libro de Isaías, ¿sí? Así que él está leyendo y preparándose, y en algún momento, mientras estaba en el desierto, el Espíritu Santo movió a Juan para saber, este es el momento. Y él sale del anonimato y empieza a predicar. Esto es lo que estamos hablando, es una conferencia de predicación, ¿no? Ahí tenemos al predicador, este es nuestro modelo, así que veamos cómo fue el plan de Juan. Juan decidió ir a predicar a el desierto de Judea. Si él hubiese ido a cualquier seminario de fundación de iglesias, lo hubiesen desaprobado inmediatamente. Juan, si vos querés predicar y querés que la palabra corra, ¿no es cierto?, y hacer un gran impacto en el mundo, tenés que elegir un lugar estratégico. Andate al centro de una ciudad, en la avenida principal, alquilá un edificio, poné una buena banda ahí, publicidad por todos lados, y entonces vas a tener una audiencia y a partir de ahí vas a poder formar tu iglesia. Juan, al desierto, ¿te lo imaginas? En el medio de la nada. Piedras, arena, arbustos. Y él se para y empieza a predicar. ¿Por qué predica Juan? Porque Dios le mandó a predicar. Y lo que va a traer la transformación de esta nación no son sus estrategias humanas, no es su sabiduría o su planificación, es el poder de la palabra. Así que en medio de ese desierto, él se pone a predicar. Claro, vos sabés que alguien pasó en algún momento por donde Juan estaba predicando. De otra manera no podríamos explicar todo lo que va a venir después. Pero lo que hizo el efecto no fue la sabiduría humana, fue la predicación de este hombre. Y esta persona que pasó y escuchó a este predicador, empezó a llevar la noticia. Y esto empezó a traer el resultado para Juan. Pero parece que Juan eligió el lugar equivocado. No solo eso, el versículo 2, Juan va a predicar el mensaje equivocado. O sea, si vos querés juntar gente y tener una iglesia y hacer una influencia, tenés que ser sensible a lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Así que vas a pensar, bueno, ¿y de qué quiere que la gente que le hable? Y vas a armar una temática y un plan, ¿no es cierto?, de cómo publicitar esta próxima serie que vamos a hacer, que va a ser atractiva y la gente va a querer venir a escucharme predicar sobre estos temas. Y cuando le esté predicando voy a alentar a las personas, voy a decirle, Dios quiere grandes cosas para tu vida. Hay un gran potencial en vos, tu familia va a florecer, el Señor te va a bendecir. Y de esta manera la gente se va a animar y entonces van a invitar a los demás a venir también a la iglesia. Pero acá se para este predicador en el medio del desierto y su mensaje es: arrepentíos. O sea, lo último que habría que decir, ¿no? Que la gente es pecadora y que la gente está yendo hacia la condenación y que necesita abandonar todos sus deseos, todos sus ídolos, todo para lo cual vivió toda su vida, todo lo que ha sido y ha definido su identidad hasta ahora, tiene que darle la espalda a todo eso para ahora volverse radicalmente hacia Cristo, verlo como el Señor de su vida y seguirlo. Arrepentíos, esta palabra ustedes saben es un cambio de mente, un cambio de actitud hacia Dios, hacia el pecado, hacia Cristo, hacia la palabra, hacia la familia espiritual. Este hombre está confrontando a esta gente. La gente se va a asustar, se va a ir, no vamos a quedar solos acá, ¿no? Arrepentíos. ¿Pero por qué predica él este mensaje? Porque este es el mensaje que Dios le dio para predicar.
Él es un vocero de Dios. Para esto se preparó todo este tiempo. Él va a preparar el camino del Señor y el camino del Señor se va a preparar en la medida que este pueblo vea su necesidad de un Salvador. Tiene que ver su pecado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No, no, no. Hablar de Cristo como rey, podemos hablar de Cristo como un benefactor social, un buen maestro, un amigo, pero rey. O sea, estás queriendo decir que Cristo ahora va a dirigir mi vida. Él va a ordenarme lo que tengo que hacer y yo voy a someterme a Él. Este es su mensaje, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjate la expresión, se ha acercado, ya está acá. No es se va a acercar, se está acercando, sino ya se ha acercado. Este es el mensaje consistente que va a predicar Juan y que después Cristo va a predicar. Y que después los apóstoles van a predicar. El mensaje arrepentíos no es de una etapa de la historia de la redención. Esto es parte del evangelio eterno. Ese llamado al mundo a darse la vuelta, a venir a Cristo en los términos de Cristo y rendirse. Recibir de Cristo el perdón, la salvación y todas las bendiciones espirituales. En el versículo 3 vemos una descripción que se hace de Juan como un hombre del cual se había hablado antes. O sea, Juan no está actuando por iniciativa propia, él fue encomendado a esta tarea. Esta profecía lo demuestra. Se decía, voz del que clama en el desierto, así que por eso Juan fue al desierto, ¿no? Lo decía la Escritura y él está siguiendo directivas. Preparad el camino del Señor. Por eso está hablando de que el reino de los cielos se ha acercado. Por eso está diciendo arrepentíos, enderezad sus sendas. Él recibió un mensaje. Él recibió las instrucciones de cómo llevar adelante su ministerio. Estaban escritos hacía cientos de años y él ahora está siendo fiel a esto. Por eso Juan actúa de esta manera. Lo próximo que se va a decir, de nuevo, si vos querés tener un predicador invitado a tu conferencia, probablemente no estés pensando en un hombre como Juan. Este es un hombre muy raro. ¿Sí? Mirá lo que se dice de él. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. No es que se había hecho vegano, ¿no es cierto? O había inventado alguna nueva forma de alimentación. Es que él vivía en el desierto. Y esto es lo que había en el desierto. Este hombre está vestido como los profetas de la antigüedad se vestían. Era una vestimenta muy austera, no muy cómoda. Era práctica, porque al frío de la noche del desierto, esta piel te podía abrigar y te podía impermeabilizar también si llovía a la noche por las características del cuero del camello. Y el cinto era para que no esté flameando, ¿no? Lo tenés ahí apretado, así te vestías. Y comías lo que encontrabas, y lo que había en el desierto era miel y langostas. Y langostas no son esos animalitos del mar, ¿no es cierto?, que se venden en restaurantes lujosos. Las langostas son los bichos, ¿sí? Esto, los chapulines. Eso comía él. ¿Piensan que comía eso porque eso es lo que le gustaba a él comer? Comía eso porque él era un hombre totalmente consagrado a esta tarea. Y su propia vida, su presencia, su vestimenta y su comida era una confrontación con el sistema religioso de esa época, en donde los líderes, supuestos líderes de la nación de Israel, los supuestos escribas que tenían que estar instruyendo a la nación de Israel, estaban más preocupados por sus propias cosas. Entonces los fariseos, ¿qué hacían? Les robaban a las viudas, las saqueaban para incrementar sus capitales. ¿Qué hacían los saduceos y los escribas? Se iban a los banquetes de los reyes. Claro, tenían una posición de influencia, así que usaban esa influencia para disfrutar de las cosas de esta vida, de la comodidad de esta vida. Y acá tenés un hombre que aparece de la nada y expone toda la hipocresía
y el egoísmo y el orgullo de esos falsos líderes con una vida totalmente despojada de cualquier ambición por este mundo. Juan no tenía nada. No tenía dónde vivir, no tenía qué comer, no tenía cuenta de banco, no tenía nada. Dependía del Señor y se contentaba con lo que Dios le daba. Con un cuero atado a su cuerpo, comiendo bichos. ¿Estás listo para eso? Si no estás listo para eso, entonces no calificás para ser un heraldo fiel. Porque nadie puede servir a dos señores. Va a amar a uno o aborrecer al otro. Vos tenés que resolver en tu vida para qué vas a vivir. Y Dios es muy bueno. Y desde que llegué a Perú ya me comí como 3 arroz chaufa, ¿no es cierto? Me encanta. Yo no estoy comiendo bichos. Dios es muy bueno. Pero la pregunta que me hago todos los días es esta. ¿Estoy dispuesto a comer bichos para predicar la palabra con fidelidad? ¿O voy a acomodar mi mensaje para no ofender a las personas que manejan mis recursos y poder seguir teniendo el nivel de vida que deseo? Yo estoy ambicionando codearme con la gente importante y estar sentado en las plataformas de las conferencias, ser invitado por los poderosos de este mundo y hablar de los grandes logros de esta gente. O lo que a mí me interesa es cumplir el llamado que el Señor me dio y aceptar las condiciones que Él trae a mi vida y a mi ministerio. Estos son los predicadores en los cuales nosotros hoy estamos caminando en sus zapatos. Estos son los gigantes. Este es el legado que has recibido. Estos son los verdaderos grandes. Son hombres que le dieron la espalda al mundo. Le dieron la espalda a todo lo que este mundo ofrecía. Y Juan confronta la comodidad de esa época con su propia vida y su propia presencia. Y entonces, ¿qué va a pasar con este hombre? Va al lugar equivocado. Predica el mensaje equivocado. Tiene la presencia equivocada. Este hombre va a fracasar. Y dice el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es tremendo lo que está pasando. ¿Quién lo diría? ¿Cuáles serían las chances de que el mundo responda a esto? Este es el poder de la predicación bíblica, que no tiene que ver con el lugar que elegiste, o no tiene que ver con tu presencia o tu influencia, no tiene que ver con nada de eso. Es Dios el que obra en los corazones, y Dios quería crear ahora un movimiento en la nación. Así que lo hizo. Él es poderoso para hacerlo. Hay predicadores fieles que no tienen las respuestas de Juan, porque es Dios el que da el fruto. Pero fíjate, acá hay un hombre que hace todo lo que estaría mal y funciona. La gente viene a él. Y no es solamente gente que viene porque le interesa o porque le sirve lo que Juan está diciendo. Dice que venían confesando sus pecados. A veces nosotros, cuando estamos recibiendo gente en nuestra membresía, nos están contando su testimonio, ¿no es cierto? Y vamos tratando de acomodarlo un poquito, ¿no es cierto? Porque nos damos cuenta y la gente todavía está inmadura, está ahí limitada. Y Juan dice, a ver, pasa acá adelante, ¿cuáles son todos los pecados que cometió? Cuénteselos a todos públicamente y entonces yo le voy a bautizar y vamos a saber que usted sí está abandonando toda su vida de pecado antes. ¿Quién va a hacer eso? La gente que realmente está buscando de Dios, la gente que realmente está siendo confrontada con la palabra, la gente que realmente se está arrepintiendo como Juan se está predicando, la gente en donde Dios está obrando. Y esta gente está confesando sus pecados y siendo bautizados, dando testimonio público a todos. Ahora vamos a seguir a Cristo. Bueno, sigue esta historia, ¿no? Porque en el versículo 7, entre todos los que vienen los fariseos y los saduceos. Tenés que recordar, los fariseos son los líderes religiosos de la nación, los saduceos son los líderes políticos de la nación. Son los que se consideraban descendientes de los sacerdotes antiguos que ahora mantenían el poder. Y eran los que se codeaban con el poder romano y eran hombres que no representaban nada bueno, nada espiritual. Eran hombres que habían torcido la teología en muchísimas formas, pero eran hombres de mucho poder. Así que imagínate que el domingo llega a tu iglesia el intendente de la ciudad.
Decís, esto es el alcalde, ¿no? El alcalde. Es eso, algo impresionante. Se ve que soy un muy buen predicador, ¿no? Se corrió la voz. Era tiempo que ya se den cuenta, ¿no? Así que acá llegó el intendente. Este es un hombre de mucha influencia. Así que lo hago pasar adelante, que dé unas palabras. Después doy una palabra de gratitud por todo lo que está haciendo por el pueblo. Este es un hombre inmoral, promiscuo. Este es un hombre, ¿no es cierto?, incrédulo, pagano, que adora a Buda. Pero bueno, él es el alcalde de la ciudad. ¿Vos te imaginás pararte y decir, generación de víbora, hablándole al hombre más poderoso de tu pueblo? ¿Por qué le diría Juan cosas así? Bueno, es que estos hombres no estaban viniendo con sinceridad al río, no es que venían a confesar su pecado y a bautizarse. Juan es popular y la gente, esta gente quiere estar sumado a todo este movimiento. No nos dejen afuera, no queremos perder influencia y autoridad, así que vienen también. Quieren aprobación, quieren estar también donde está pasando toda esta situación, pero no hay arrepentimiento en sus corazones. Es solamente usar a Juan para sus intereses personales. Y Juan se da cuenta de esto. Él no necesita una revelación de Dios para saber lo que esta gente está queriendo hacer. Él los ve, él los conoce. Así que él los confronta. Juan es un predicador valiente. Juan es un mártir. Literalmente, nosotros usamos esa palabra para alguien que muere por Cristo. Pero en el mundo antiguo, la palabra mártir era un hombre que hablaba y daba testimonio fiel pese a las consecuencias. Él era un hombre que no se intimidaba por el rostro, por el contexto, el poder o la influencia de la gente que estaba ahí frente a él. Él estaba representando al Dios del cielo. Él temía a ese Dios y su mensaje él no lo iba a cambiar. Y él vino para enderezar lo que estaba chueco y estos hombres están chuecos. Y no se van a enderezar adulándolos. Ellos necesitan la confrontación. Así que él, sin pelos en la lengua, les va a hablar de su condición. Y va a ser muy, muy directo, ¿no? Venían a su bautismo y les decía, entonces, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos no estaban arrepintiéndose y escapando del juicio de Dios. Para ellos era solamente un juego de poder. Así que el llamado, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Están arrepentidos de verdad? Está bien. ¿Quieren ser parte del pueblo de Dios? Dejen todo su pecado. Para un hombre que está en el poder, esto es mucho, ¿no? Todo lo que eso va a implicar. Tienen que dejar todo lo que estorba, todo lo que está yendo en contra de Cristo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No solo vengan a decir que están arrepentidos, tomen decisiones que lo reflejen. Juan confrontó a todos con estas mismas palabras, no fue solamente para los fariseos. Dice ahí en el pasaje paralelo que Juan nos narra, dice que la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo es el fruto de arrepentimiento? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces le diría al político, no des como campaña política, agarrad las cosas de tu casa y dáselas a los pobres si realmente los amás. Si realmente estás arrepentido de una vida de pecado, mostralo con tus hechos. Después vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijas más de lo que está ordenado. O sea, no roben más. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. O sea, Juan es bien puntual. Si es que hay arrepentimiento, estas son las decisiones que hay que tomar. A veces nos cuesta confrontar a la gente, ¿no?, con lo que es obvio, lo que está a ras de suelo. Claramente esta persona tiene que dejar esta relación pecaminosa de fornicación. Pero claro, como vinieron en pareja a nuestra iglesia, nos cuesta confrontarlo, no sea que se quieran ir.
Pero ¿cómo van a llegar a Cristo si no estamos dispuestos a decirle, hagan frutos dignos de arrepentimiento? No me importa el costo. No hay ninguna otra alternativa si es que queremos seguir a Cristo. Esta es la clase de predicadores que somos llamados a ser. Hombres valientes. Hombres que teman más a Dios que a los hombres. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Estos hombres seguros en su herencia espiritual, en sus familias, en sus posiciones. No tiene nada de valor todo eso. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y acá habla del juicio que se avecina para todos los que rechazan a Cristo. De nuevo, políticamente incorrecto. Hablar acerca de juicio, de pecado, de condenación. Pero este hombre está ligado por una profecía, por una descripción de su ministerio, por un llamado de Dios. Y él va a ser fiel hasta las últimas consecuencias. Entonces, bueno, vimos a Moisés, un predicador fiel para un momento determinante. Esdras, un predicador fiel para un avivamiento necesario. Juan el Bautista, un predicador fiel para una confrontación valiente. El último, Jesús. Voy a hablar de Pablo en la próxima predicación. Jesús. Ahora llegamos a la cima, ¿no? Un predicador fiel para un ejemplo permanente. Cristo es nuestro modelo final de cómo se ve un predicador. Esto es lo que él hizo mientras estuvo en su ministerio terrenal y esto es lo que envió a sus discípulos a hacer. Y cuando sus discípulos escucharon el mandato de ir a predicar, ellos relacionaron, es lo que Jesús hizo, ahora eso es lo que tenemos que hacer. Así que Jesús se vuelve en el patrón, esto es lo que es ser un predicador, es lo que Jesús hizo. Así que ahí nomás, en el capítulo 4 de Mateo, vemos en el versículo 12 una descripción del ministerio de predicación de Cristo. Versículo 12 dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que arranca el pasaje describiendo la situación que fue el disparador para el comienzo del ministerio de Cristo, su ministerio público. Y dice que fue que cuando Jesús escuchó que Juan estaba preso, va a volver a Galilea. Vos decís, qué extraña la forma en la que Mateo nos presenta este comienzo de su ministerio, porque esto significa que Jesús tenía miedo de morir. A Juan lo encarcelaron y lo matan, así que ¿por qué Jesús ahora se va de la zona de Judea? Bueno, Jesús no tenía miedo de morir, él vino a esto, ¿no? Así que ¿por qué Jesús se está yendo? Es que Jesús está obrando de acuerdo a una agenda celestial, y este no era el momento de morir. Antes de morir, todavía él tenía que cumplir una tarea: predicar. Predicar en todo Israel. Él tenía que formar a estos hombres, a los discípulos. Él tenía que dar instrucciones que iban a formar la base para la historia de la iglesia. No era momento de morir. Así que aunque Jesús no es un cobarde, él es prudente y él es sabio. Y él piensa, estar en Judea va a levantar la presión antes de lo necesario. Así que es mejor estar más lejos, en los lugares en donde la cúpula del poder no se mete y estamos en la periferia. Así que se fue al norte y dice que volvió a Galilea. Galilea era el lugar menospreciado por Israel. Ellos tenían a los galileos como los amantes de los gentiles. Y claro, la palabra gentil para el judío era relacionado con lo más bajo, ¿no? Eran los perros, los gentiles, ¿sí? Así que los amantes de los gentiles están allá en el norte. Y Jesús se va ahí. De nuevo, miren el contraste de lo que Jesús va a hacer y sus prioridades ministeriales. Jesús elige el lugar despreciado por el mundo. Porque el poder del evangelio no está limitado por las condiciones sociales.
amantes de los gentiles no están más lejos del evangelio que judíos religiosos y fieles y ortodoxos. La salvación es un milagro. Así que estés en Judea o estés en Galilea, es Dios el que trae salvación, ¿no? Así que Jesús no está construyendo su propio reino con métodos humanos. Dijimos, es la predicación. Y él va a Galilea de nuevo para cumplir una profecía de la que se va a mencionar más adelante. El versículo 13 dice que él deja Nazaret, que es el pueblo donde él creció, para ir a Capernaum, una ciudad marítima. Así que Jesús sale de Nazaret, no nos cuenta Mateo por qué sale, pero sabemos que sale porque Nazaret rechaza el mensaje de Cristo. Así que frente a ese rechazo Jesús se va como una forma de juicio a este pueblo. Y él se va a Capernaum. Él va a venir y va a habitar en Capernaum. Y de nuevo Capernaum es el lugar menos probable a donde uno hubiese imaginado que el mayor predicador de toda la historia se iba a poner a predicar. Capernaum no es el lugar indicado porque es un pueblo oscuro, rebelde, gentil. No muestra ninguna intención, no hay nada pasando acá. No hay ninguna disposición. Y es más, te voy a decir algo más de Capernaum. Capernaum es un lugar en donde Cristo sabe que su mensaje no va a ser recibido. Te hago esta pregunta. ¿Elegirías vos ir a dar tus mejores años de ministerio a un lugar donde todos lo desprecian? O sea, si vos le decís a alguien, ¿dónde estás fundando una iglesia? Ah, la estoy fundando, ¿no es cierto?, al lado del Arcomar, ¿no es cierto? No sé dónde. La estoy fundando, ¿no es cierto? Y ahí la gente, qué bueno, ¿no es cierto? Seguro que esta va a ser una iglesia muy influyente. Pero decir, me voy a fundar la iglesia en el barrio más menospreciado de toda la ciudad, ¿quién lo elegiría? Si vos te preparaste, fuiste al mejor seminario teológico, ¿no es cierto? Tenés las mejores credenciales. Sos el mejor predicador de toda la historia. No hay que ir al mejor lugar, donde hay mejores oportunidades. Y es más, elegirías el lugar donde, si vos pudieras saber con toda certeza que nadie se va a convertir en ese lugar, ¿irías a predicar ahí? Eso es lo que Jesús hizo. Se fue a Capernaum sabiendo que era el lugar más menospreciado y el lugar en donde nadie le iba a recibir. Y sabiendo algo más. ¿Se acuerdan que después Jesús va a dar palabras de juicio contra Capernaum? Le va a decir, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros, las señales que fueron hechos en ti, se hubiesen arrepentido. Y después dijo, ay de ti, Capernaum, ¿eres exaltada hasta el cielo? No, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho estas señales, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Jesús dice, el hecho de que yo haya venido a Capernaum a predicar, ¿saben lo que va a hacer? Va a hacer que ustedes terminen en el pozo más profundo que hay en el infierno, en el tormento más agonizante que este mundo ha conocido. El tormento para Corazín, para Capernaum, va a ser peor que el tormento para Hitler. Porque para Dios, el pecado más grave que hay en este mundo no es asesinar 6 millones de judíos. El pecado más grande que hay en este mundo es rechazar la gracia del Evangelio. Es algo atroz, aberrante, todo lo que han hecho los crueles de este mundo. Pero lo más horrible que ha pasado en este mundo es la dureza del corazón de un mundo que frente al amor y la gracia de Dios se endurece y rechaza la obra de Cristo para mantenerse en su pecado. Y las personas van a ser juzgadas de acuerdo a la luz que tuvieron. Y Capernaum, por tener esa luz, va a tener más condenación. Vos nunca hubieses elegido Capernaum para ir, seguramente. Jesús fue a Capernaum porque Él entiende que la predicación responde a una agenda superior. No es solamente fundar una iglesia, predicar. Vos no estás predicando solo para fundar una iglesia. Vos estás predicando para que Dios cumpla a través de la predicación un propósito que trasciende esa iglesia. Te trasciende a vos, trasciende a esta gente. Es un propósito que incluye la fe de muchos e incluye aún un rechazo que muchos van a tener y Dios va a traer aún más juicio contra estas personas. La palabra va a cumplir su efecto, trayendo salvación o endurecimiento. Y vos sos un predicador para ser parte de ese plan, de esa agenda,
no para construir tu pequeño reino. Y Cristo vino para cumplir los propósitos del Padre y seguir la agenda del Padre. ¿Y sabes que estaba profetizado? Que Él iba a ir a Capernaum. Lo dice, ¿no es cierto? La profecía, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo que vive en la oscuridad va a recibir la misericordia de Dios, la gracia de Dios, una gran luz. Y los que están asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora, no te confundas. El hecho de que se vea la luz no implica que estos van a recibir los beneficios del Evangelio. Porque ya sabemos lo que dijo Juan en el capítulo 3, ¿no? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes lo que es el predicador? Es la luz llegando a una comunidad. Es la luz de la misericordia de Dios que está dando a esta gente el acceso al tesoro más grande que hay. Pero eso no implica que la gente va a recibirlo. No, no. De hecho, la mayoría lo van a rechazar. Si mirás la parábola del sembrador, 3/4 de los terrenos terminan infructíferos. La mayoría de las personas van a rechazar el Evangelio. Pero Dios quiere que la luz llegue a todos los rincones. No te sientas un fracasado porque nadie está respondiendo, nadie se está salvando. No, somos parte de una agenda mayor. Dios tiene un propósito para este mundo. Así que desde ese entonces, ahí en Capernaum, Jesús comenzó a predicar. Y esta expresión comenzó a predicar, lo que da a entender es la predicación va a continuar. El resto de su ministerio, a esto se dedicó el resto de su vida. Y la palabra predicar acá es la que conocemos bien, es la función de un heraldo. Alguien que está proclamando la palabra. Vos decís, pero Jesús es la palabra viviente. Él no tiene que predicar, él solo tiene que hablar la palabra. Pero Jesús vino no de acuerdo a su propia agenda, él vino y todo lo que él dijo fue lo que el Padre le dio para hacer, para decir. ¿Se acuerdan? Él dijo, no digo nada en mi cuenta, digo todo lo que el Padre me dio para decir. Así que Jesús solo habla lo que Dios le dio. Él es un predicador expositivo. Él está exponiendo lo que el Padre le dio a este mundo. Y desde ahí él empezó a proclamar la palabra y a decir, y de nuevo el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que vimos a Moisés, un predicador fiel para un momento determinante. Vimos a Esdras, un predicador fiel para un avivamiento necesario. Juan el Bautista, un predicador fiel para una confrontación valiente. Jesús, un predicador fiel para un ejemplo permanente. Te decía, sos parte de una gran herencia espiritual y ministerial. Cuando vos predicás bíblicamente. Cuando no lo haces, te estás identificando con otra clase de maestros, de los cuales no tenemos tiempo de hablar ahora. Pero cuando vos seguís estos principios que hemos estado hablando, vos estás rodeado de gigantes, verdaderos gigantes. Que el Señor te dé la gracia de ser fiel en tu generación y ser usado por Él. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, porque, Señor, no solamente estamos aprendiendo sobre predicación, estamos sentados recibiendo la predicación y desde acá predicando, Señor, tu verdad. Y esta palabra es poderosa aún para convencer cada uno de nuestros corazones, aún para traer arrepentimiento. Porque, Señor, sé que no se acabó la etapa de arrepentirnos. Arrepentirse no es algo solamente de la conversión, es la condición del pueblo de Dios permanente cada vez que tú expones el pecado. Y Señor, esta tarde tú llamas a todos los que están escuchando esta predicación a arrepentirse. Arrepentirse por la pereza, por la negligencia. Arrepentirse, Señor, por la idolatría, el temor a los hombres. Arrepentirse, Señor, por la avaricia y el deseo por las cosas de este mundo. Cosas que han nublado su visión y han estorbado su ministerio. Señor, permite que puedan responder de esta manera, en arrepentimiento. Permítenos, Señor, seguir estos patrones, estos ejemplos bíblicos, para que tú nos uses como tus instrumentos en nuestra generación. Qué privilegio tenemos, Señor, de estar parados en este mismo lugar,
en esos mismos zapatos de los que hombres tan valientes, tan fieles han estado en sus épocas. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia, no queremos fallar, guárdanos de caer y permítenos, Señor, terminar bien nuestra carrera. En el nombre de Cristo Jesús, amén.